Bien, acá en las noticias, las entrevistas del Canal 8, la señal 23 y las redes que nos acompañan habitualmente, saludamos cordialmente a la directora regional del Servicio Nacional del Consumidor, del SERNAC Biobío, Angélica Solar Lizama. Directora, bienvenida como siempre, gusto de saludarla y tenerla por acá, ¿no? Igual, un gusto, Mario, estar nuevamente acá en TV8 con ustedes para conversar algunos temas atingentes al Servicio Nacional del Consumidor. Y a la gente, ¿no? Por supuesto. A ver, directora, ¿en qué anda el SERNAC Biobío por estos días? Bueno, como SERNAC, como servicio regional, ¿cierto? Estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la difusión de un curso docente, que lo vamos a conversar más adelante, pero a nivel de servicio nos gustaría como poder contar un poco sobre un proyecto de ley que está en tramitación. ¿Ah, sí? Sí, existe un proyecto de ley que se llama SERNAC Te Protege y que en definitiva, para poder entender, en el año 2023 se realiza una consulta ciudadana, que en términos simples es una encuesta que se aplica a la comunidad y que buscaba en definitiva hacer el levantamiento de cuál era la percepción que la comunidad tenía del servicio y principalmente de las facultades que tenemos en materia individual. ¿Y esa fue una respuesta ciudadana? Sí, fue una consulta ciudadana donde se obtuvieron más de 4.000 respuestas y la principal levantamiento que se hace de esta consulta ciudadana es que un 92% de la población que responde a esta consulta ciudadana estima que efectivamente el SERNAC debiera tener mayores facultades en materia individual, ¿cierto? Aclarando que cuando usted presenta un reclamo, la señora Juanita, don Pedro, cualquier persona individualmente, nosotros ejercemos un proceso de mediación, donde le oficiamos al proveedor frente al cual usted tuvo el inconveniente, le ponemos al tanto de este reclamo y en un plazo de 18 días hábiles, ¿cierto? Ellos pueden responder, no responder o responder negativamente. ¿Y qué pasa en esos escenarios? Y en esos escenarios nuestras facultades como Servicio Nacional del Consumidor terminan, porque no tenemos ninguna injerencia ni para la obligatoriedad de la respuesta, ni menos aún para poder exigir una respuesta positiva. Por eso hablamos de un proceso de mediación. Y cuando eso fracasa, el proceso de mediación individual fracasa, lo que nosotros podemos hacer es recomendar, ¿cierto?, a los consumidores que judicialicen su tema ante el juzgado de policía local. ¿Este SERNAC Te Protege todavía es un proyecto? Es un proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso, ingresó en agosto del año 2023 y está todavía en la Cámara de Diputados. Pasó una primera etapa que era la aprobación por la Comisión de Economía, ya que fue aprobada después de varias sesiones de discusión. Ahora pasó a la Comisión de Hacienda y si es aprobado por la Comisión de Hacienda, posteriormente pasa a la votación en la Cámara de Diputados. Hemos ido avanzando lento, tenemos claro que existen otras prioridades también a nivel legislativo, pero lo importante es que hemos ido avanzando principalmente porque tenemos la convicción absoluta de que este proyecto de ley viene a saldar una deuda que tenemos con la comunidad respecto a ese porcentaje de personas que obtienen una respuesta favorable o que simplemente los proveedores no responden. Podríamos redundar un poquito, de aprobarse y de constituirse en ley, SERNAC Te Protege. ¿Cómo beneficiaría al ciudadano o ciudadana? Sí, yo creo que es importante como aclarar, porque cuando uno habla del proyecto de ley SERNAC Te Protege, normalmente la gente que lo ha escuchado y todo lo asocia con que el SERNAC va a tener facultades sancionatorias. Claro. Y nos quedamos como con esa sola información, y eso efectivamente es así. Pero previo a llegar a esta facultad sancionatoria, el proyecto tiene varias y figuras bastante como bonitas o que son en pro absolutamente del consumidor. Primero, que establece la obligatoriedad de las empresas de responder los reclamos. Y eso ya es un avance, ¿cierto? Tenemos un 10% aproximadamente de los reclamos que no tienen respuesta y ahí tendríamos ese 10% a favor teniendo una respuesta positiva o negativa, pero tendríamos una respuesta. Entonces, lo primero es que se establece la obligatoriedad de las empresas de responder a los reclamos individuales. Por el otro lado, se crea un área, se exige que las empresas tengan un área de gestión de reclamos, ¿ya? Normalmente cuando nosotros vamos a las comunidades, ¿cierto?, y trabajamos con la gente en terreno, nos dicen, puta, cuando yo, por ejemplo, quiero contratar un servicio, todos son muy amables, todo es muy expedito, todo es muy fácil, ¿cierto? Pero después, por ejemplo, cuando yo me quiero salir, quiero poner término a este contrato, no tengo la misma facilidad, es un desafío, ¿cierto? Vaya a la otra oficina, suba al segundo piso, hable con tal persona. Y también cuando nos pasa cuando compramos servicios, ¿cierto? Normalmente todo es muy amigable hasta la compra, pero si tengo problemas, los servicios postventa no son tan amigables.
no tenemos la misma reciprocidad que tuvimos, ¿cierto?, cuando quisimos gestionar la compra. Entonces, esta área de gestión de reclamos busca precisamente tener un servicio postventa potente, ¿cierto? Que las empresas tengan la obligación de tener un departamento a cargo del servicio postventa y que en definitiva sea quien escuche a los consumidores cuando tienen inconvenientes con la compra o con la contratación de los servicios. Claro, lo que pasa es que se me ocurre a mí, ¿Sí? una idea locura un poco, que sin ser ilegal el procedimiento de una empresa igual es muy incómodo. Exactamente, Muy, es incómodo. Entonces, muy ingrato. sí, yo le decía, o lo he dicho en algunas otras ocasiones, ¿cómo sería de fácil, a lo mejor facilitaría la vida de los consumidores si tuviéramos departamentos de gestión de reclamos tan potentes como las empresas tienen un departamento de gestión de cobranza? Claro. Donde tienen una cantidad importante de personas que lo despiertan con los buenos días y con el último llamado con las buenas noches, ¿cierto? Si tuviéramos esa amabilidad y esa cantidad de personas abocadas a resolver problemáticas de consumo, claramente la vida de los consumidores sería más fácil. Sí, y además que cuando en el tema de los correos, por ejemplo, si una empresa envía, no hay capacidad de respuesta. Dice, porque no hay, claro, no hay a quién hablarles, es como solo informativo, en definitiva. Claro. De hecho dice, por favor no responder, porque es un automático. Exacto. Entonces esa es la segunda como parte importante que contempla este proyecto de ley, y de ahí también contempla una serie de medidas especiales, por ejemplo, para las pymes, ¿cierto? Entendiendo que muchas veces los errores que se pueden cometer desde las pequeñas y medianas empresas tienen que ver con el desconocimiento, ¿cierto? Claro. Y no con una intención de transgredir la norma, porque no es lo mismo que una empresa del gran retail tenga un cartel que todavía diga, por ejemplo, garantía legal 3 meses, siendo que hace 2 años hubo una modificación legal que lo amplía a 6 meses, teniendo claro que esa empresa tiene un staff de abogados que los asesora y no hay desconocimiento de la normativa. Así yo voy, por ejemplo, don Mario, a una ferretería de barrio o de una comuna muy pequeñita, donde efectivamente uno entiende que hay un desconocimiento de la normativa. Entonces también establece un régimen especial en este proceso para las pymes, y cuando ninguna de estas dos áreas, ¿cierto?, del tema de los reclamos, hemos logrado tener una respuesta favorable para nuestros consumidores, efectivamente, ya sea por denuncia de los consumidores o de oficio, el SERNAC pudiera iniciar un proceso sancionatorio en contra del proveedor. ¿Qué estamos viendo ahí en pantalla a propósito? Esto es cuando es la página, sí. Esto se generó en agosto del año 2023, cuando se inicia, cuando se hace el lanzamiento del proyecto de ley SERNAC Te Protege, y que permite en definitiva que quienes nos escuchan, ¿cierto?, puedan, o quienes nos ven en esta transmisión, puedan ingresar y puedan tener mayores detalles de lo que significa este proyecto de ley. Ahí tenemos el 92% de esta consulta ciudadana, ¿cierto?, que hablábamos, que se lanzó en el año 2023, y que en definitiva la gente dice con fuerza que necesitamos mayores facultades para que este porcentaje que tenemos sin respuesta o que tenemos de respuesta negativa pueda ir disminuyendo, y con eso podamos ir acortando las brechas en materia de consumo y velando siempre por el mayor respeto de los derechos de los consumidores. Claro, es importante la opinión de la gente, porque hay que es estar en el terreno de ellos frente a tanta interrogante, ¿no? Claramente. Y a lo que planteaba usted, la falta de información, exacto. O sea, que los deja como de pronto sin capacidad de respuesta frente a lo que se... Ahí dice cuál es la propuesta, en fin. Ahí está, claro, hay una serie de información, se va desglosando, si uno revisa la página, cuenta primero, ¿cierto?, cómo nace esto, se gesta también que este anuncio se hace en la cuenta pública que realiza el presidente en el año correspondiente, y tiene una serie de detalles respecto a cuáles son las facultades que se quieren incorporar, cómo se va a realizar este proceso sancionatorio, cuáles son los cambios principales que establece la normativa. Ahí está la gracia de esta página o de esta información, es que está redactada en términos muy amigables para que cualquier persona de nuestra comunidad la pueda revisar, la pueda leer y pueda entender la importancia que tiene, que esperamos sea así, que podamos tener una votación favorable en el Parlamento, sí, pues, y que este sueño que tenemos como servidores públicos que trabajamos en el SERNAC se concrete en un proyecto de ley que venga a beneficiar, ¿cierto?, a todos los consumidores, pensando principalmente que el día a día es un acto de consumo, porque no hablamos de situaciones aisladas, hablamos desde que uno parte el día y se ducha, consume servicios básicos, compra para el desayuno y va gestionando el día a día, es un acto de consumo. Entonces necesitamos poder tener mayores facultades para fin de resguardar efectivamente los derechos de los consumidores. Directora, ¿y qué sugeriría usted? A ver, si alguien hace una compra en alguna tienda X,
y le sale el producto malo, va a reclamar y el margen de tiempo de reclamo, el plazo debería ser casi inmediato, ¿o no? Y no dejar pasar el tiempo. Yo creo que ¿no? lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta, si yo compro, por ejemplo, un producto, como usted me dice, que viene defectuoso de fábrica, Claro. que viene malo, cuando hablamos de malo tenemos que entender que no viene con un funciona. defecto de fábrica, ¿cierto? Lo importante es saber ahí que yo tengo 6 meses para ejercer mi garantía legal. Ya. Claro, probablemente si yo abro el producto y el producto, no sé, pensemos en un celular, lo enchufo y él nunca prende, lo más probable es que yo vaya a ir a hacer automáticamente el reclamo, ¿cierto? Porque no voy a esperar que pasen meses para tenerlo Claro. ahí sin utilizarlo. Ahora, si falla durante estos 6 meses que se establece como garantía legal, también puedo hacer el reclamo. Eso es importante tenerlo presente, que la garantía legal son 6 meses, ¿cierto? Donde yo puedo acercarme al CERNAC a presentar el reclamo en el caso de que la empresa no haya respondido, no haya hecho efectiva esta garantía legal, y que también es importante recordar, hablando de esta temática, que usted tiene derecho a elegir entre 3 opciones, ¿cierto? La devolución del dinero, el cambio del producto o el envío a servicio técnico. Pero lo importante de tener presente y la recomendación es que siempre usted elige, porque nos pasa mucho en los reclamos, en temas de electrónicos o temas de equipamiento, que yo voy a la tienda, le digo, ¿sabe que el celular no prende? Lo vamos a enviar a servicio técnico. Como que fuera la única opción, siendo que la ley me dice que yo tengo 3 opciones y que soy yo quien determino cuál de las opciones es la que más me acomoda, ¿cierto? Muy aclaratorio eso, ¿no? Eso yo creo que y es súper importante tenerlo presente porque nos ha pasado a todos en nuestro rol de consumidor, y como uno desconoce a veces la normativa, uno la tiene tan presente, por eso uno es como reiterativo en algunos temas que son muy importantes, uno acepta como que estuviera bien que lo envíen a servicio técnico, pero a lo mejor yo ya no quiero el producto. ¿Por qué? Porque tengo desconfianza que vaya a pasar lo mismo. Entonces prefiero tal vez que me devuelvan mi dinero. Hay unos temas que se me ocurre a mí que el control es muy complicado o no sé si no existe. ¿Cómo Cuando alguien compra, ¿no es cierto?, a través de internet y dice, ¿sabes? Lo pedía, no sé, a China, al otro lado del mundo y me lo envían y nadie puede certificar que el producto está en buen estado, de tal lejos, no sé si Lo lo que puede devolver pasa o no. es que ahí Y hay otro escenario. ¿Sí? Sí, es un escenario distinto y que es súper importante, es una excelente pregunta para efectos de poder clarificar y dar recomendaciones. Nosotros siempre hablamos como servicio de la recomendación de comprar en el comercio establecido, pero además tiene que ser un comercio establecido que tenga domicilio legal en Chile. Entonces, estas plataformas donde hay mucha compra, ¿cierto? Porque normalmente los precios son muy baratos, donde podemos nombrar, por ejemplo, a Chain, a Temu, AliExpress, ¿cierto? Que son, cuando me acordé de China, ¿cierto? Que uno compra allá, son plataformas que no están reguladas por la ley de los derechos y deberes de los consumidores. ¿Por qué? Porque no tienen domicilio en el país. Por lo tanto, si yo tengo una mala experiencia con la compra de alguna de estas plataformas, lamentablemente nosotros como CERNAC no tenemos facultades para poder... No tenemos competencia, entonces ahí no hay a quien reclamar. Entonces ahí es donde uno siempre hace la invitación a los consumidores a evaluar el riesgo versus el beneficio, ¿cierto? Porque en realidad, claro, a veces los precios pueden ser muy atrayentes, pero si hay un incumplimiento, ya sea porque el producto no llegue o llegue en forma defectuosa, no tenemos normativa que los pueda respaldar para efectos de generar un reclamo contra la empresa. Ahí hay que tener mucho cuidado, Sí, mucho olfato también. Y hay que tener mucho cuidado, lo mismo que si vamos a lo que usted habla de comprar a través de medios electrónicos, siempre la recomendación, sobre todo en los eventos masivos, es verificar las páginas a las que vamos a entrar. Por ejemplo, en los cyber siempre se recomienda entrar desde la página oficial del cyber, ¿cierto? Con el objeto de evitar entrar a páginas que sean fraudulentas y que en definitiva la experiencia posterior a la compra no sea buena. ¿Le llegaron muchos reclamos por las compras escolares este año, no? Sí, relativo, ¿no? Es relativo, Sí. Es un porcentaje que no es menor, pero que en definitiva es importante porque son hitos de consumo, todo lo que tiene que ver con las compras escolares, con las navidades, los días del niño, los días de la madre, también. el padre, son hitos de compra porque tenemos muy arraigado como sociedad el tema del regalito, el tema de las cosas, entonces se van generando cantidades de reclamos que tienen cierta alza en determinadas fechas. Siempre existe, ¿no? Siempre margen, existe, ¿no? sí. A ver, el CERNAC, ¿dónde atiende? ¿Tiene sus redes? ¿Tiene su local? Y la atención, usted me lo planteaba el otro día, es totalmente gratuita. Sí, yo creo que es súper importante. Para que la gente llegue y se atreva, ¿no es cierto? Y descubre que CERNAC está al servicio de la gente. Sí, yo creo que es súper importante hacer un llamado a reclamar.
puede sonar como... Sí, claro. Pero efectivamente la única forma que tenemos nosotros como servicio de ir modificando la conducta de las empresas es que se generen reclamos y que los reclamos traigan consecuencias, ¿cierto? Que en definitiva se vayan adecuando las conductas para cada vez estar más ajustadas a la normativa. Para eso estamos en forma gratuita, como usted bien señala, estamos a disposición de la comunidad y tenemos una oficina principal que es la oficina regional que está en Colo Colo 166, que atendemos público en horario de 9 a 14 horas. Tenemos también importante destacar nuestros convenios con distintas municipalidades, ¿cierto?, de la región, donde el municipio pone a disposición de la comunidad una persona que atiende materias de CERNAC. Entonces es importante cuando yo tengo una problemática en materia de consumo acercarme al municipio para saber si tienen un convenio activo y así poder hacer el reclamo en mi comuna sin tener que desplazarme. Pero también tenemos nuestra página www.cernac.cl, donde podemos ingresar los reclamos, las consultas, además de obtener una serie de información como la que veíamos que usted mostraba recién en pantalla y el proyecto de ley y otras. Y también tenemos nuestra línea telefónica 800-700-100 en horario de atención de lunes a viernes. Lo importante es hacer presente que por cualquiera de las vías que se genere el reclamo, la tramitación es la misma y estamos en absoluta disposición para poder atender a los consumidores por alguna de estas vías. Ha sido muy gentil. Un gusto haber estado acá con ustedes en TV8. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Agradecemos mucho la presencia de la directora regional de CERNAC, Biobío, Angélica Solar Lizama, que nos ha acompañado. Volvemos en un instante.